Fray Bartolomé Gutiérrez, el beato poco conocido en su país. Fray Bartolomé Gutiérrez es un beato mexicano que fue misionero y murió en Japón, al igual que San Felipe de Jesús. Sin embargo, es poco conocido en su patria. Dentro de la riqueza religiosa que tiene México es posible que la memoria haya omitido a uno de sus mártires, quizá por la gran cantidad de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por Cristo en distintas épocas y circunstancias. Este es el caso del beato Fray Bartolomé Gutiérrez, mártir mexicano muerto lejos de su patria, y que, al igual que San Felipe de Jesús, derramó su sangre en tierras japonesas. La historia de Bartolomé Gutiérrez comienza en 1580. Lo poco que se sabe de él es que nació en la Ciudad de México. Sus padres fueron Alfonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Fue bautizado el 4 de septiembre de 1580 en el Sagrario Metropolitano, capilla ubicada junto a la Catedral de México. Estudiante en Yuridia y misionero en Japón. A los 16 años, en 1596, ingresa a la Orden de los Agustinos en la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, en el centro histórico de México. Hace su profesión religiosa el 1 de junio de 1596 y continúa sus estudios en Yuridia, Guanajuato. Después de ser ordenado sacerdote, es enviado a ejercer su ministerio sacerdotal a Puebla. En 1605 solicita ser misionero. Sus compañeros, en broma, le decían que no podría soportar las penalidades de las misiones, pues era muy obeso. Tanto mejor, respondía con gracia, así habrá más reliquias para repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón, a morir por la fe de Cristo. En 1606 es enviado a la misión de Manila, Filipinas, con Fray Pedro Solís, donde durante 6 años se desempeña como maestro de novicios. En 1612 es enviado a Japón junto con los presbíteros Vicente Carvalho y Francisco Terrero. Es expulsado de Japón para volver al martirio. Sin embargo, a petición de sus fieles, hacia 1618 Fray Bartolomé vuelve disfrazado a Japón para seguir trabajando durante 15 años, a pesar de la cruenta persecución pagana iniciada por Taikosama. Logra múltiples conversiones, se oculta y evade las cacerías de cristianos, hasta que, por una denuncia, es atrapado y encarcelado en una estrecha jaula con los otros sacerdotes, siendo conducidos hacia Nagasaki. Ahí son encerrados, maltratados y, después de 3 años, condenados a muerte. Se les somete a crueles tormentos como sumergirlos en agua sulfúreas hirviendo y después fueron quemados a fuego lento en una hoguera. Sus cenizas fueron arrojadas al mar en Omura, Japón, el 3 de septiembre de 1632. Fray Bartolomé Gutiérrez fue beatificado por el Beato Pío IX el 7 de mayo de 1867 junto con otros 205 mártires sacrificados en Japón. El proceso de canonización del Beato Bartolomé Gutiérrez continúa vigente en la Santa Sede. El Beato Anónimo de la Catedral Metropolitana de México. La Catedral Metropolitana alberga un sinnúmero de imágenes religiosas, y entre ellas, se encuentra un cuadro donde está pintado Fray Bartolomé. Su ubicación está al fondo de la nave oriente, del lado derecho, junto al retablo barroco que contiene pinturas de fundadores de órdenes religiosas, destacando la Virgen de Zapopan en medio. Humildemente, silencioso y en espera del milagro que logrará su canonización, está este gran hombre, enamorado de Cristo y de la Grey japonesa, que podemos visitar cuando estemos en la Ciudad de México. Hoy recordamos al Beato Bartolomé Gutiérrez, mártir, blanco de burlas por su sobrepeso. Cada 2 de septiembre la Iglesia recuerda al Beato Bartolomé Gutiérrez, sacerdote agustino del siglo XVI, nacido en México y quien fuera llamado a la presencia de Dios a través del martirio, siendo misionero en Japón. Fray Bartolomé Gutiérrez Espinosa fue beatificado el 7 de julio de 1867 por el Papa Pío IX. Un chico, grande e ingenioso.
Bartolomé nació el 4 de septiembre de 1580 en Ciudad de México, Virreinato de Nueva España. Con 16 años, en 1596, ingresó a la Orden de San Agustín, agustinos. Bartolomé era un joven corpulento y con evidente sobrepeso. Por ese motivo los frailes que vivían con él solían gastarle bromas, a las que él respondía con una paciente sonrisa. Su más grande deseo era ser misionero, viajar hasta los confines del mundo y proclamar la palabra del Señor. Lamentablemente, no eran pocos entre sus hermanos agustinos los que veían esa posibilidad con escepticismo. No creían que Bartolomé fuera capaz de emprender un viaje a tierras lejanas y sobrevivir en medio de la geografía agreste o el clima adverso. No obstante, el beato se las arregló para dejar atónitos a sus detractores en una. En cierta ocasión, Bartolomé se permitió responder a las burlas sobre su peso haciendo gala de ingenio y fina ironía. A los que se mofaban de su gordura les dijo, tanto mejor, así habrá más reliquias que repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón donde moriré por la fe de Cristo. Grandeza de espíritu. Tras concluir los estudios eclesiásticos, Bartolomé fue ordenado sacerdote y enviado a Puebla. En 1606 fue alistado junto a otros misioneros para la misión a Filipinas. Una vez llegado a la isla, se le designó el puesto de maestro de novicios. Bartolomé tenía una gran habilidad para aprender otras lenguas, así que llegó a dominar el tagalo, la lengua filipina por antonomasia, y luego se introdujo en el japonés. En 1612 se embarcó rumbo a Japón y un año después fue nombrado prior del convento de Osaka, desde donde se entregó de lleno a la evangelización, haciéndose cargo de una gran comunidad de fieles cristianos. Son mansos como palomas y astutos como la serpiente, Mateo 10, 16. En 1615 se decretó la expulsión de todos los religiosos del Japón, y el beato Bartolomé se vio obligado a regresar a Filipinas. Sin embargo, el provincial le pidió que volviera a Japón, en compañía del P. Pedro de Zúñiga, también futuro beato. Los misioneros arribaron a la tierra de misión el 12 de agosto de 1618. De ahí en adelante, el P. Bartolomé ejerció un ministerio ejemplar entre los japoneses, predicando y administrando los sacramentos de manera clandestina, desafiando a la autoridad en pos del bien de las almas. Por más de 12 años enfrentó los peligros de la persecución, vivió entre los campos de cultivo y el bosque, pasó hambre, miseria y soportó las inclemencias del clima. Valeroso guerrero como el Señor a quien sirvió. En 1629 fue tomado prisionero en Omura y, 2 años más tarde, en 1631, trasladado con sus compañeros a Nagasaki, donde permaneció en cautiverio 3 años más, hasta que, finalmente, se le condenó a muerte. Tras ser torturado sumergido en aguas hirvientes, fue quemado vivo el 3 de septiembre de 1632 junto con otros misioneros. Su cuerpo quedó reducido a cenizas, las que fueron recogidas y arrojadas al mar. El beato Bartolomé Gutiérrez formó parte del grupo de 205 mártires del Japón encabezados por el también beato Alfonso Navarrete. Ellos fueron elevados a los altares el 7 de julio de 1867 por el Papa Pío IX. En México la fecha para su conmemoración es el 2 de septiembre, con el rango de memoria opcional. Ese día, las oraciones de la misa y la liturgia de las horas están dedicadas a él. Nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580, hijo de Alonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Fue bautizado en la parroquia de Sagrario Metropolitano. Con 16 años ingresa a la Orden Agustina, hizo sus estudios en el convento de Yuriria, Michoacán, profesando el 1 de junio de 1597. Ordenado sacerdote, fue trasladado a Puebla al convento de San Agustín.
Por estas fechas ya tenía deseos de ser misionero y mártir, sus hermanos de religión se burlaban de él porque era muy gordo y no podría soportar las fatigas del misionero. Pero él respondía con jocosidad, tanto mejor, así habrá más reliquias que repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón donde moriré por la fe de Cristo. Sus palabras resultaron proféticas. Misión en Japón. El 22 de febrero de 1606 se embarcó en Acapulco y llegó a Filipinas el 1 de mayo siguiente. Allí, los superiores al ver sus cualidades, lo nombraron maestro de novicios, desempeñando este cargo durante un sexenio. Tenía una gran facilidad para los idiomas, era un buen latinista y aprendió pronto el japonés a pesar de las dificultades de esta lengua. En 1612 se embarcó a Japón y en 1613 fue nombrado prior del convento de Uzuki. Como dominaba bien el idioma japonés, se entregó de lleno a la evangelización, teniendo pronto a su cargo una gran comunidad de fieles. En 1614 hubo un decreto de expulsión para los religiosos y en noviembre de este año el beato Bartolomé fue capturado y expulsado de Japón, volviendo a Filipinas, donde nuevamente fue maestro de novicios. En Japón la persecución recrudeció a raíz del martirio del beato Fernando de San José Ayala. Algunas crónicas precisan que se pedía la vuelta del padre Bartolomé Gutiérrez porque éste había dejado un buen recuerdo. Así, el provincial designó que volviera a Japón acompañado del beato Pedro de Zúñiga, regresando ambos a tierra de misión el 12 de agosto de 1618. Ejerció un ministerio ejemplar entre sus fieles, estimulando por su fervor, sosteniendo a los débiles en la fe, predicando y administrando los sacramentos a escondidas. Venció innumerables peligros para llevar a Cristo a los creyentes y para no ser detenido, vivía en los campos y bosque, vivió pobremente, padeció las inclemencias del clima y también el hambre. A esto él añadió ayunos, vigilias y tales maceraciones, que aquel joven robusto de 25 años, se convirtió en un hombre enjuto y seco que no parecía tener más que huesos y piel. Persecuciones. De él se platica que Dios lo protegió de manera milagrosa cuando se escondía. En una ocasión escapó de sus perseguidores gracias a que una araña tejió su telaraña en un rincón de la casa donde se escondía. Otra vez salió al encuentro de sus captores tocando un instrumento musical sin ser notado por ello. También sucedió que una buena mujer lo escondió en su casa, llegaron los guardias y le preguntaron por él, entonces ella sufrió un ataque de nervios y se reía mucho. Pensaron los oficiales que quería congraciarse con ellos mientras le señalaba que adentro y lo tomaron a burla y se marcharon sin revisar. Así fue que desarrolló su apostolado hasta 1629, en que llegó a Nagasaki como gobernador un hombre llamado Takanga. Este fue un cruel perseguidor y redobló las pesquisas y castigos. También respiraba mucho odio contra el beato Bartolomé y los agustinos porque en el reino de Bungo habían fundado el primer convento y para acabar de componerla, el religioso había convertido al cristianismo a varios familiares suyos. Víctima de una traición, el beato Bartolomé fue sorprendido y arrestado el 10 de noviembre de 1629. Y ahora beato Juan Sosaburo y otros 3 auxiliares con los que fue enviado a la cárcel de Nagasaki. Allí se reunieron pronto con él los religiosos agustinos Francisco de Jesús Terrero y Vicente de San Antonio Carvalho. Desde 1618 él había sido el sostén y promotor de la comunidad cristiana local, ahora ya detenido, el tirano Takanga se alegró porque iba a escarmentarlo para infundir miedo en el reino. Luego fue trasladado a la cárcel de Omuro, por considerarse que era un lugar más cruel. En su traslado fue notoria su tranquilidad y resignación así como la alegría con que cantaba himnos a Dios en acción de gracias. Aquí languideció durante 2 años. En 1630 tuvo la oportunidad de escribir al provincial, por estar al presente por horas y momentos esperando la muerte dando noticias no menos interesantes sobre sus compañeros y circunstancias de su prisión.
En 1631 vuelve a Nagasaki en compañía de sus hermanos de hábito Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio, así como el jesuita Antonio Isda, encontrado en la prisión al hermano franciscano Gabriel de la Magdalena. Los hicieron sufrir la tortura del agua sulfurosa en el monte Unge, fueron llevados al lago de Arima, de aguas hirvientes, con las que eran bañadas sus carnes hasta escaldarlos y desollarlos, creyendo que así renegarían de la fe. Esta dolorosísima prueba, de la que muchos salían apostatando, fue ganada por los mártires. Los suplicios fueron verdaderamente espantosos y se prolongaron por un mes, repitiéndose el castigo por lo menos 2 veces al día, lo que tuvieron que padecer, todo el cuerpo hecho una llaga, no es fácil de imaginar. Al ver que no se lograba ningún retroceso, fueron devueltos a Nagasaki, donde se les condenó a morir en la hoguera. Todavía la víspera, Takanga les ofreció la libertad si apostataban, pero permanecieron firmes en la fe. La sentencia se llevó a cabo el 3 de septiembre de 1632. Al llegar al lugar del suplicio, entonaron, como era la costumbre entre quienes eran sacrificados, el Salmo 116 Laudate Dominum omnes gentes, luego los ataron con lazos muy frágiles, para que se pudieran romper si decidían renegar. La leña era verde y llena de lodo para que ardiera con dificultad. Al ser encendido el fuego, el beato Vicente Carvalho sacó su crucifijo y levantándolo en alto exclamó: «Adelante, valerosos soldados de Jesucristo. Viva nuestra fe y por ella valerosamente muramos». El beato Bartolomé Gutiérrez dejó varios escritos. Explicación de la doctrina cristiana, la relación del suceso de la prisión y dichoso fin de los bienaventurados mártires Pedro de Zúñiga y Luis Flores, y la relación del martirio que padecieron otros religiosos en el Japón en el mes de septiembre de 1622. Este grupo de misioneros cierra el elenco de los mártires encabezados por el beato Alfonso de Navarrete.